La Biblia presenta a la Iglesia, y cuando hablo de la Iglesia presenta a los creyentes, aquellos hombres y mujeres que nacieron de nuevo, que forman parte de la Iglesia del Señor, la presenta y la compara al cuerpo humano. Si lees el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, vas a ver esta metáfora, ¿no? Pero es una exposición con un mensaje espiritual de la comparación de la Iglesia con el cuerpo humano, como un solo cuerpo que funciona unido por muchos miembros: ojos, manos, pies, dedos, orejas. Y cuando lo presenta, el mensaje que da es que no hay ningún miembro que no sea necesario. Incluso da gloria, dice que da gloria a aquellos miembros que son menos honrosos o que menos se los puede ver. Cada miembro de tu cuerpo es diferente. Está posicionado en lugares diferentes, pero cada uno de ellos es necesario. Si no, ¿cómo podría ser funcional un cuerpo en que, aunque la cabeza estuviera bien, los ojos no pudiesen ver? Se necesitan. Es tan importante, y la carta de Pablo a la Iglesia de Corintios marca la importancia de que si se daña algún miembro, el cuerpo pasa a ser disfuncional. La palabra disfuncional quiere decir que ese cuerpo que ha sido creado con una función para conseguir objetivos y fines pasa a ser disfuncional. Ha perdido la función por la cual fue creado. Y quisiera leer el versículo en el que marca claramente la identidad que Pablo da, y que yo os lo he dicho, pero quiero que sea refrendada y respaldada por la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro en particular. El Señor bendiga su palabra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo. Esta metáfora que usa Pablo está marcando, señalando la necesidad de vivir en unidad. El cuerpo es un solo cuerpo. Y la Iglesia también muestra el cuerpo de Cristo como un solo cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo fue creado con una dinámica mecánica que es la necesidad de vivir en unidad. Los miembros del cuerpo no los puedes sacar del lugar donde están. Están formados de manera que están posicionados de manera sabia por el Creador para que cada uno tenga la función que debe de tener. Y el cuerpo marca unidad. ¿Amén? No. Pues esa unidad supera diferencias de pensamiento, de origen o de condición. Cada persona tiene un don. Dios lo sabe, a veces a nosotros nos cuesta saberlo. Pero tú tienes un don y tú tienes una función particular. Dios te trajo aquí para que puedas ser parte del cuerpo y, por lo tanto, en ese pensamiento tienes dones y tienes propósito de Dios, es que tú te desarrolles y funciones dentro del cuerpo en un lugar particular. Pero todos, aunque seamos diferentes, todos, juntos, somos parte esencial de Cristo.
Y debemos promover la unidad sin la división. Pero muchas veces en la Iglesia surgen situaciones difíciles y que se deben abordar. A veces surgen conflictos, surgen roces, surgen problemas entre los miembros que acaban dañando a la Iglesia, al cuerpo. Y debemos aprender, Dios quiere, y el motivo de la predicación en esta mañana es esto, que podamos aprender a manejar aquellas situaciones que se van a producir y cuidarnos, ¿para qué? Para no perder esa armonía que tiene el cuerpo. Pues solo estando juntos y en armonía, el cuerpo será funcional y el cuerpo será efectivo para el Señor. Salmos 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El Salmo 133 se inicia con una exclamación: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Estas palabras no son retóricas, son una proclamación, una exclamación fuerte, acentuada sobre el deleite que hay en la convivencia fraternal. Bueno, en hebreo, habla de algo valioso, moralmente correcto. Y delicioso alude a lo agradable, a lo placentero. Eso nos muestra que la comunión sana entre nosotros fortalece la fe, aporta ánimo y edifica el cuerpo de Cristo. Los primeros cristianos, puedes verlo en el libro de Hechos, a partir del capítulo 2, los primeros cristianos compartían todo. Me da envidia. Fijaos lo que hacían. Oraban juntos, comían juntos. Y como resultado, había gozo, había favor con el pueblo y crecimiento constante. Dice también que lo compartían todo. Dice que no decían que nadie tenía nada, sino que había ese espíritu, ese sentir de compartir entre todos. Y cuando esa armonía se producía, la palabra de Dios, y lo podemos leer, dice que en ellos se manifestaba y se expresaba un gozo profundo, especial. Y dice también la palabra de Dios que había favor de Dios hacia el pueblo. Y dice que el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Pero para que Dios pudiese añadir a la iglesia, tenía primero que haber un buen ambiente, porque si se añade una persona a un lugar donde todos están peleados unos con otros, va a ser difícil. Para que se cumpla el crecimiento, para que se cumpla esta palabra de que Dios añada a la iglesia a los que van a ser salvos, primero tiene que haber un ambiente de unidad, de armonía, donde entre las personas entren y dicen, aquí noto algo especial. La palabra juntos, sabemos lo que es. Hoy estamos juntos, ¿amén? Solamente Dios sabe la armonía que hay. Solo Dios. Tú coges a dos gatos, los atas del rabo, los metes juntos y están juntos, pero armonía ninguno. En cuanto uno se despiste, le mete el zarpazo a otro. Estamos juntos, hermanos. Pero en esta mañana el Espíritu Santo quiere mostrarnos si realmente hay la armonía que Dios quiere que haya. Ese es el propósito de la predicación de esta mañana.
y espero que el Espíritu Santo me ayude a poderla compartir. Cristo, antes de ir a la cruz, realiza una oración directamente al Padre, en la que debemos meditar. Está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 20 a 21, escogido para compartir. Mas no ruego solamente por estos, sino estaba orando no solamente por los que estaban con él en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando en presente y está hablando en futuro. Y le está intercediendo ante el Padre por ti y por mí. No solamente está orando por aquellos que se iban a quedar allí, que se iban a desperdigar viendo a Cristo morir sin entender la muerte y la resurrección, que luego, incluso en Hechos, Pablo dice, me iré y entrarán lobos. Y él hace una oración de clamor al Padre, dice, oro por estos, pero también oro por la iglesia que tú ya vas a ir preparando al transmitirse tu palabra por los tiempos y por las generaciones. Y hace una petición, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios le pide al Padre que su iglesia se mantenga en un mismo sentido, en armonía. Cuando Cristo hizo esta oración, se estaba refiriendo a la unidad y armonía que quería ver entre los miembros de la iglesia que se iba a formar por precio de sangre, por su muerte. La palabra armonía es un sustantivo femenino que indica unidad, concordia, paz, amistad, relación sana entre las personas. Repito, la palabra armonía, unidad, concordia, paz, amistad, relación sana entre las personas. La armonía se usa mucho en bandas de música, en coros. Hay músicos aquí. ¿Qué pasa si se rompe la armonía en un conjunto? Metrio, Berna, se van todos, nadie quiere escuchar. Pueden ser perfectos músicos, pueden ser doctos en hablar lenguaje musical, pero si no se sujetan unos a otros, si no están sujetos a una partitura, si no están sujetos a una partitura, lo que va a sonar no va a atraer ni va a ser agradable. Y pueden estar juntos, pero si no consiguen la armonía, no conseguirán el fin y el objetivo de que la gente pueda disfrutar. Y cuando hay una buena armonía, salen de ahí y dicen, oye, estuve en un lugar donde habían unas personas que era una dulzura a escucharles. Y entonces se añadía. Pero si es al contrario, sale y dice, mira, están haciendo algo por ahí, dice, estuve, no vuelvo más. Todo chirriaba. Nosotros tenemos un mandato de Dios, mantener unidad y armonía, para que Dios pueda cumplir el objetivo de añadir, aparte del beneficio que puedes beneficiar el cuerpo, tu vida. El asunto es tan importante que necesitamos meditar
profundamente, con honestidad, con sinceridad, en esta mañana si hay armonía entre nosotros. Cuando el cuerpo de Cristo está unido, el mundo ve un testimonio auténtico del amor de Dios. Yo no lo sé, pero la promesa, la preocupación del Padre, o sea, no era algo única y exclusivamente que se mantenieran juntos, unidos, para que comieran, para que fraternizaran, sino hay una palabra que dice, porque si se mantienen, el mundo creerá. O sea, la responsabilidad que tenemos como iglesia delante de Dios Padre es mantener la unidad y la armonía. Y tenemos que dejar al lado mis pensamientos, mis criterios, mi juicio hacia los que son diferentes, a los que piensan diferente. Cuando tú lees esta palabra, no solamente para que sean uno como tú y el Padre, como tú y yo somos uno, Señor, sino que ellos sean uno para que el mundo crea. Quiere decir que la unidad y la armonía es tan importante que sin eso el Espíritu Santo ponemos estorbos para que la gente pueda creer. A veces nos enfocamos mucho, y no podemos dejar de hacerlo, en cuanto a lo que es el evangelismo. Y a lo mejor una manera de evangelizar efectiva es esforzarnos en quitar las asperezas, en quitar los conflictos, porque haciendo eso obedecemos a la palabra de Dios y Dios hace. El gozo de la unidad, hermanos, supera el egoísmo individual. Reunámonos con regularidad, apoyémonos, riamos juntos, lloremos juntos y veremos cómo Dios habita en medio de esa comunión. Si hay personas con quien estamos distanciados, quizás hoy pueda ser el día para que restaures esa relación. Pero para ello vamos a necesitar primero una actitud correcta. Yo quisiera leer un pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos a partir del 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para que los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella frenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Mira, a veces vamos a ofender, a veces nos van a ofender. En ocasiones puede ser queriendo, otras pueden ser sin querer. Y será inevitable que en nuestra olla, en nuestro corazón, entren cosas que estén envenenadas. Entonces es necesario una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Necesitamos incorporar un pensamiento adecuado. Jesús, antes de morir, la primera palabra, él no pecó, pero él tuvo que luchar para mantenerse santo. Era un hombre que le habían traicionado, le habían dejado solo los suyos. Él sabía que quienes le estaban
crucificando. Unos eran conscientes, otros cumplían protocolos sociales, protocolos religiosos. Los romanos estaban condicionados, los religiosos del templo estaban establecidos, o sea, constituidos en que estaban haciendo el bien, que estaban crucificando a un blasfemo que había tomado una identidad que no le correspondía. Y ahí con todo eso, y no es una frase hecha, él pudo decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto nos cuesta tener ese pensamiento cuando nos hieren? Y nos revolvemos porque nos han herido. Ese pensamiento no es adecuado. Quizás tu hermano, tu hermana no es consciente de lo que te ha hecho. Quizás tu hermano, tu hermana la has podido malinterpretar. Quizás tu hermano, tu hermana, en eso que realmente te ha hecho daño, en vez de pensar que lo ha hecho adrede o que es de este carácter o es del otro, quizás puedas pensar, ¿qué le pasará a mi hermano o a mi hermana para que me haya dicho esto? Y disponte. La actitud correcta ante el Señor es disponte a perdonar. Pero es que estoy dolido por lo que me ha hecho. Disponte a perdonar. Ten una actitud correcta. Porque si no, tu corazón, sin querer, permites que haya muerte en tu olla. No solamente te matará a ti, sino que producirá muerte a tu alrededor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón herido, un corazón amargado, un corazón dolido, no va a hacer bien. Pero hay una palabra, echa harina. Para quitar el veneno hay que hacer algo. ¿Qué es echar harina? ¿Qué es la harina? La harina simboliza la palabra de Dios. Romanos 12, 14, 21. Esto es harina. Esto es harina. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Vivid en armonía entre vosotros. No seáis altivos, sino identificaos con los humildes. No os creáis más sabios que los demás. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, que se muera de hambre, porque se lo merece, porque se lo ha buscado. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues al hacer esto, harás que se avergüence de su mal proceder. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es echar harina. Cuando tú llenas tu corazón de harina, de la palabra de Dios, la muerte cesa. Y no solamente para ti, sino para los que están alrededor. Pero no solamente para ti, sino quien lo vea va a ser atraído. Porque la armonía que desprendes es delicada, hermosa y buena. ¿Que te va a tocar el orgullo?
Para eso has sido llamado. Para eso has sido llamado. Para que te humilles delante del Señor y delante de su palabra. No nos equivoquemos. No queremos sufrir. Queremos tener siempre razón. La iglesia, esto no es una iglesia, hombre. Aquí son un grupo de tal y de cual. Soltamos la lengua de una manera que no somos conscientes, que sin querer estamos metiendo en la olla calabazas venenosas. La iglesia no es perfecta, hermanos, no. En el momento que estoy yo, ya no es perfecta, lo siento. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo hay que cuidarlo. Yo tengo responsabilidad como miembro del cuerpo de buscar el beneficio del resto del cuerpo. Y el cuerpo puede ser feo, puede estar gordo, puede estar excesivamente delgado, se le puede ir la olla de cuando en cuando, pero es el cuerpo de Cristo, respetémoslo. Para buscar las armonías tenemos que tener claro que es una ofrenda agradable de adoración a Dios. Mateo 5, 21, 24 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La palabra necio la podemos entender, pero quizás puedes pensar que la palabra fatuo es grave. No, la palabra fatuo se deriva del latín fatus, que significa estúpido, tonto. Pues decir estúpido o pensar que tu hermano es un estúpido o es un tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Pero el mensaje es de estos, de que el Señor dice, no tienes tu guasa ni nada. Si vas a ofrecer tu ofrenda, y tú imagínate que Dios está viendo que hay alguien que trae una ofrenda de 10.000 euros, pero resulta que no tiene armonía en el cuerpo, que es un crítico, que es un murmurador. Dice, mira, yo no necesito ni oro ni plata. La Biblia dice, si yo tuviese hambre te lo pediría a ti. No necesito 10.000 euros para que tú acalles tu conciencia. Para mí es mucho más importante la armonía en mi cuerpo. No, hay cosas que el dinero... Mira, podemos ofrendar lo que queramos, pero con las ofrendas yo no puedo buscar, no puedo conseguir unidad y armonía. Lo tiene que hacer el Espíritu Santo por medio de cada uno de nosotros. Eso no tiene valor para Dios. El dinero... ¿Necesita Dios dinero? Este pasaje es impresionante. Si cuando vas a dejar tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas, y sabes qué es que no podemos, porque es que el Espíritu Santo, no es que te acuerdes, es que el Espíritu Santo te lo va, si es que es un chivato, si es que el Espíritu Santo viene y nos convence. Si allí llega el Espíritu Santo y te dice, no es lo correcto, no es lo adecuado, necesitas ponerte a bien con tu hermano, con tu hermana, con el del trabajo, con el tal, con el vecino, eso es mucho más importante para mí. Hazlo, porque es una ofrenda mucho mejor que la que tú me vas a dar. Es la ofrenda que yo busco de ti.
Porque a veces es más cómodo para nuestra carne, para nuestro orgullo, dar 1.000 euros que decirle al hermano, perdóname. ¿Verdad? No duele sacar 1.000 euros si tienes 10.000, sacar 1.000 euros, darle la ofrenda. Pero humillarte, poder llegar a pensar que no tienes la razón, que igual te equivocas, que igual aun es que la iglesia es imperfecta, pero bueno, es como es. Eso cuesta. Eso duele. Pero duele la carne, hermanos. Y vuelvo a decir, ese es el llamado, llegar a ser como Cristo. Una iglesia sin diezmos y sin ofrendas se ralentiza y mengua, es la realidad. Si la iglesia en su armonía sabe cooperar con el Señor, si hay diezmos y hay ofrendas, se pueden poner en marcha los ministerios para poder llegar a cubrir las necesidades no solo de dentro, sino de fuera. Pero Dios da más importancia a la relación sana que a las ofrendas. ¿Por qué? Porque sin armonía la iglesia se ralentiza y mengua. La armonía en la iglesia se rompe por disputas que no tienen sentido, a veces por comportamientos infantiles. Y sabes que somos demasiado orgullosos para pedir perdón. Aparte de que la armonía necesita un acto de adoración, es sacrificial. Primera de Pedro 2, 4, 5 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Has visto alguna vez, seguro que sí, un muro o una casa hecha de piedra? ¿Sí? Que tú puedes pasar, yo es que he hecho averiguaciones, porque me llamó mucho la atención. Y yo me preguntaba, cuando yo leía la Biblia, cuando me habla de piedras vivas, la piedra manifiesta la realidad de la iglesia, no hay dos piedras iguales. No buscarás ni podrás encontrar de manera natural dos piedras iguales. La podrás trabajar, pero en su naturaleza no son iguales. Luego necesitan un proceso, pero que incluso no acaba de ser del hombre. Entonces, la torre de Babel fue construida con ladrillo. Y el ladrillo, la construcción en ladrillo, en la Biblia tiene un significado que es el sistema religioso. Todos son iguales. ¿Vale? Y pones uno encima de otro y todos son iguales. Pero, sin embargo, el edificio espiritual del cuerpo de Cristo está constituido por piedras vivas. De manera que tú eres diferente a la que tienes al lado. Completamente diferente. No tienes nada que ver. Y entonces yo me pregunté por qué es tan importante, y entonces averigüé. Hay aquí constructores que pueden incluso aportar o corregirme, si es así. Y lo que voy a comentar, lo vi, entré en internet y dice así: si una piedra se desprende de una edificación, la estabilidad general puede verse comprometida. Dice, de momento tú no lo notas, pero esa piedra que estaba, si tú la quitas, le quitas presión a lo que es, hay un vacío. Por lo tanto, la presión que sostenía esa piedra, al quitarse, ya lo que es la estructura se ve comprometida. Quizás no de hoy para mañana, pero la firmeza que tiene la casa ya no es la misma. Dice, estas estructuras dependen del entrelazado de las piezas. Al faltar una, las demás pierden su punto de apoyo.
lo que puede derivar en un colapso en cadena si no se repara pronto. También pueden aumentar el riesgo de filtraciones de agua y desmoronamiento interno. Esto último quiere decir que si el muro o la casa están todas las piedras, cuando llueve, corre. Pero si falta una piedra, entra agua. Y cuando entra el agua, empieza a estropear toda la estructura, porque falta una piedra. Pero dice, estas estructuras, que es lo que decía, sed edificados como casa espiritual. Las estructuras de piedra dependen del entrelazado de las piezas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres una piedra, arriba tienes otra piedra, aquí tienes otra piedra, aquí tienes otra piedra y debajo tienes otra piedra. Y así todos, cada uno, como hemos dicho, en un lugar. ¿Qué pasa? Que el que a lo mejor tienes abajo es una piedra. Y a lo mejor tiene una punta que se te está metiendo en la espalda. Y tú le dices al constructor, quítame la piedra. Y el constructor te dice, no, porque no voy a usar materiales mundanos. Hierro con hierro se aguza. El roce, si tú miras cuando estaba hablando de edificaciones espirituales en este tiempo, no se usaba, porque ¿sabes lo que hace la piedra? Vete a Segovia, mira el acueducto y no verás ni un gramo de material. Se han solidificado las piedras. Y al final, cuando tú y yo aprendemos a vivir en armonía, tu imperfección me perfecciona. Porque me lleva a mirar a Cristo. Porque me lleva a soportar eso que se me está metiendo en la espalda. Pero es que resulta que el que tienes encima de ti, tú tienes una, pero a lo mejor que tú tienes tres puntas. Y tienes que aguantarte el de arriba, el del lado y el otro. ¿Qué hacemos? Llamamos al picapedrero y que tire la edificación, que tire el muro, que lo tire, y dice, porque esta iglesia es que esto no puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a buscar la perfecta? No la vas a encontrar. Porque Dios quiere que crezcas aquí, que te purifiques aquí, que te perfecciones aquí, y si sabes soportar, verás crecer una iglesia en la que el primer beneficiado vas a ser tú. Porque vas a ver el fruto del Espíritu Santo crecer en ti. Pero ¿cuánto nos cuesta soportar la piedra de arriba? ¿Cuánto nos cuesta luchar no solamente por estar juntos, sino por mantener una armonía que al final hará una edificación espiritual preciosa? ¿Qué te gusta más, una casa de piedra o una de ladrillo? A mí me gusta más la de piedra. Ahora, son más costosas. Pero es que Dios no nos ha dicho que no nos fuese a costar. Dios nos dijo que nos iba a costar. Pero lo único que Dios pide de nosotros es que nos neguemos, que nos aceptemos, que nos soportemos. Porque Dios ha empezado una obra que solamente Él quiere perfeccionar y acabar. Queridos hermanos, evitemos la soberbia, tengamos la actitud de que en el edificio espiritual que somos, todos nos necesitamos. Todos, no hay una piedra que no, y en el momento que esa piedra desaparece, pueden empezar a pasar cosas que traerán ruina. Todos nos necesitamos, hermanos, todos nos pulimos y todos fortalecemos el edificio. La visión de cuerpo, de armonía, nunca puede ser egoísta, sino debe de buscar el bien común. ¿Por qué tengo que hacer esto si es que el dolido soy yo? No te mires tú, mira el bien común. Mira lo bueno que hará esa actitud tuya, no te mires tú. ¿Por qué? Porque el amor no mira lo suyo. El amor se enfoca en el bienestar del otro. Sí, pero el otro es un borde.
Eso déjaselo al Señor. Mía es la venganza. No, vence con el bien el mal. No. Es que a veces, cuando nos interesa, nos olvidamos de la palabra de Dios. Y hay palabras de mucha confrontación. No seas vencido de lo malo. Eso quiere decir que va a haber mucho mal delante de nosotros, en nuestro alrededor, en nuestra convivencia, en nuestras casas. Va a haber mal, pero no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. He sufrido al ver iglesias destruidas por no solucionar conflictos personales. Por favor, no le demos ese gusto al enemigo. Démosle a Dios el sacrificio de mantener la armonía. Para mantener la armonía necesitamos una relación personal, sincera y en libertad entre nosotros. Proverbios 25:9 dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Tengamos una relación de sinceridad y de libertad. Ten libertad de tratar tu causa con tu compañero, con tu hermano en la fe. Trata tu causa. No se trata de hacer buena cara como que nunca me haces daño. Eso es primero que no va a ser así. Seamos sinceros. Yo sin querer quizás mañana te haga daño. Dímelo, porque a lo mejor no me he dado cuenta. A lo mejor ha sido sin querer. Y necesito que me lo digas para poder conseguir no hacerlo más. Pero si no me lo dices, el único que se va a frotar las manos va a ser Satanás. Que el Señor le reprenda. Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Así, con esta actitud de una relación sincera y personal, vamos a evitar la crítica, los chismes y la murmuración. Y es muy importante poder sentarnos y confesarnos las ofensas, de poder sentarme delante de ti. Es que esto que hiciste me dolió. ¿Cómo? Sí, porque sentí esto y sentí esto. Vas a conseguir una buena y muy bonita armonía. Porque le vas a poder decir: pues perdóname, porque era lo último que yo quería producir en ti. Démonos la oportunidad de perdonar y de pedir perdón. Posteriormente, cuando ya nos hayamos confesado nuestras ofensas, dice: orad unos por otros. Y me abro a que tú ores por mí y que yo ore por ti. Para que seáis sanados. Qué precioso. Para que seáis sanados. Y luego, por último, una decisión de buscar la paz. Romanos 12:18 dice: si es posible, si es posible. A veces no depende de nosotros, pero dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí la palabra de Dios nos insta a tener una actitud de buscar la paz. Y esa búsqueda de la paz solo depende de mí. No puedo estar esperando que el otro venga, sino yo tengo que tener la intención de buscar la paz cuando sé que en medio de nosotros hay un conflicto. No puedo esperar que a lo mejor yo piense que el generador del conflicto es el otro y entonces yo espero. Mientras espero le doy pie al diablo. No, en lo que dependa de mí, en vez de pensar que lo ha hecho adrede o que es de este carácter, la palabra de Dios nos insta a buscar la paz y que solo depende de nosotros, es una decisión personal. Pero encima es la identidad de los que se llaman hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ay, qué pocos. Vuelvo a preguntarlo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora sí.
No, es que me faltaban piedras. Ya digo, no puede ser. Pues es una identidad reflejada por Cristo, Mateos 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A eso estamos llamados. No simplemente decir, no, soy un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, pero tienes que buscar la paz. No el conflicto. Es una identidad preciosa. Pero Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Mira, el enemigo es más consciente que nosotros de la importancia de mantenernos juntos y en armonía. Él lo sabe más. Por eso, si no puede hacernos daño desde fuera, lo intentará desde dentro. Y lo hará rompiendo la buena relación entre sus hijos. Esa unidad perfecta se cultiva con intencionalidad. Requiere escucha activa, escucha a tu hermano. Requiere perdón, requiere paciencia y requiere amor constante. Escucha activa es escuchar a tu hermano, pero lo más importante, escucha a Dios. Escucha a Dios cómo conseguir esa armonía de unidad en el cuerpo. Y estoy seguro que después de escuchar a Dios, Dios te llevará a perdonar, a ser paciente y a amar. ¿Dios te está hablando en esta mañana? No hace falta que levantes la mano. A mí sí. Porque antes de compartir esto, Dios me tuvo que hablar a mí. ¿Hay alguien aquí o fuera de aquí con quien Dios te está diciendo que debes buscar paz y armonía? ¿Hay alguien a quien debes perdonar o pedir perdón? Si es así, no permitas que hoy se ponga el sol sin solucionarlo. Y así, además de bendición, frenarás la actuación del diablo. Y concluyo. Efesios 4, 26, 32. Airaos, pero no pequéis. Mira, es posible que estés airado, es posible que estés airada. Es fácil. Somos de carne. Unos somos más sensibles que otros. Unos cualquier cosa tienen la piel tan fina, tan fina, tan fina que no puedes. Y puedes estar enfadado, puedes estar enfadada. Pero hoy te dice Dios, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Si Dios te está hablando, no permitas que el Espíritu Santo se entristezca porque te mantienes duro o dura en tu pensamiento. No, suéltate. Deja que el Espíritu Santo te ayude a hacer esas cosas que hasta ahora para ti te han costado. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La unidad espiritual, hermanos, trasciende pensamientos, denominaciones, idiomas y culturas. Me acuerdo, yo hablaba con Sandra y hablaba con Maribel, incluso yo en una iglesia grande en Madrid, que eran la diferencia de culturas, cómo chocaba con el carácter español. Una iglesia grande de Ecuador, de ecuatorianos, peleados unos con otros porque decía, ¿pero qué te pasa? Es que me grita.
No te gritas, que no sabemos hablar bajo. Es que no sabemos. ¿O no es así? Vosotros que venís de fuera, ¿dónde está el choque? ¿En Dios? ¿En el espíritu o en las culturas? No, es que en Mozambique hacemos las cosas diferentes. Ah, caramba, pues cuando lleguemos al cielo, espérate, porque lo que nos espera allí será gozo, alegría, pero quien manda será Él. Y yo espero que Dios me dé la gracia para que me guste. Pero no es un tema cultural. La armonía está por encima de las culturas, por encima de los pensamientos. Y no se hace mejor aquí que allí, se hace diferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes. No hay dos iglesias iguales, no hay una piedra que sea perfecta, que esté aplanadita y que dice, yo quiero, acólchate un poquito, por favor. Pues no. Mi imperfección, mejor dicho, su imperfección, esa punta se pulirá conmigo y yo me puliré con las imperfecciones de los demás. ¿Hasta qué? Hasta que podamos tener una edificación que glorifique y que la gente diga, qué edificio más precioso. Yo quiero estar ahí. Cuando seguimos la guía del Espíritu Santo se produce armonía divina. ¿Qué es seguir la guía del Espíritu Santo? Pon en práctica la palabra de Dios. Sé activo a poner en práctica la palabra de Dios. Y termino con la fábula de las 2 cabras. Había 2 cabras en el monte y fueron liberadas. Se escaparon y se sentían libres. Pero tenían que cruzar un río. Una venía del norte y otra venía del sur. Y en medio, para cruzar el río, había un tronco. Entonces una entra por el tronco y la otra también. Entra y llegan al centro y se ponen, quítate tú. No, yo no me quito. Quítate tú. No, yo he entrado primero. Que no, que yo he entrado primero. Después de hora y media, que si tú, que si yo, las dos cabras estaban en medio, el tronco no soportó el peso, se rompió el tronco y se cayeron al río. Moraleja: la testarudez y la terquedad son malas compañeras para conseguir la armonía que Dios nos demanda. Humíllate. Pide al Espíritu Santo que te ayude a ver a otros como Dios los ve. Que te enseñe a valorar las diferencias como riqueza, no como pérdida. No como amenaza. Que te dé la madurez para escuchar. Que te dé la madurez para ceder, no te quedes en medio del tronco. Y colabora con el reino de Dios. La unidad espiritual es una señal de madurez y un canal para el poder de Dios.